Bien hallados amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de las crónicas del coronavirus. La pandemia del COVID-19 está arrastrando a nivel mundial a una crisis económica y social sin precedentes. En España, el confinamiento de la población y el estado de alarma está produciendo sus frutos. Si no bajamos la guardia, la emergencia sanitaria del coronavirus seguirá una línea descendente a nivel de lo que son los contagios, los ingresos y, por supuesto, los fallecidos. Nuestro agradecimiento a los profesionales sanitarios por la gran labor que están haciendo sin desfallecer y felicitaciones a nuestra sociedad por el alto grado de madurez que están demostrando. Soy el doctor Páez del Valle, médico del dolor, y en este vídeo os muestro las medidas que desde ya y con buena voluntad nos pueden llevar a una normalización de la vida social, laboral y económica. Como decíamos, esta crisis no es solamente sanitaria, es económica y social. Ayer por la mañana escuchaba una entrevista en Onda Cero a Felipe González, expresidente del Gobierno, peso específico en el partido del Gobierno y además con experiencia probada. Este hombre decía que nadie del equipo se había puesto en contacto con él para cambiar impresiones sobre esta pandemia. Además, decía que este gobierno ha nacido después de una crisis política larga y profunda, con muy poco rodaje, porque prácticamente llevan 2 meses en los ministerios y denotan un grado importante de inexperiencia, sobre todo para gestionar una pandemia. Me acordé de la entrevista que le hicieron al ministro Ábalos el día 30 de marzo en Radio Nacional, donde esquemáticamente definía las líneas de actuación de este equipo de gestión de la pandemia. En la pantalla os pongo cómo refería que iban a ir al ritmo de la crisis, que pondrían los medios en relación a los requerimientos que necesitara y que por supuesto no iban a tomar medidas por adelantado porque la sociedad no lo comprendería. Analizando las declaraciones de ambos ministros, da la impresión que la actitud es bastante conservadora. No arriesgar, paso a paso, no adelantarse en demasía. Yo reconozco que no tengo ninguna experiencia en gestión, pero sí me da que estamos en el momento idóneo y oportuno para la acción. ¿Por qué hablo de este momento como oportuno para actuar? Pues lo digo porque estamos en un estado de alarma, donde las competencias son todas del Gobierno central y por lo tanto todos a una con el Gobierno. Además, tenemos una población confinada desde hace casi un mes, que está anhelando noticias, comunicados y anuncios de vuelta a la normalidad. Además, la presión asistencial en las urgencias hospitalarias y en las UCIs están contenidas, por lo tanto se puede dar una respuesta y es improbable, que no imposible, que vuelvan a congestionarse. Y por último, la atención primaria, que están a medio gas, con consultas muy light y además resolviéndose prácticamente telefónicamente. Es el momento entonces de aprovechar estas circunstancias para actuar. Antes de explicar las medidas de la normalización, quiero concretar una serie de conceptos que nos van a dar una línea de entendimiento a la hora de los test de diagnóstico, de los diferentes estados de las personas, etcétera, etcétera. Lo primero y fundamental es entender que el virus es una forma de vida particular. Consta de una zona central o genoma y de un envoltorio. Además, se puede definir como un parásito intracelular. Necesita infectar a una célula para aprovechar su material genético y sus estructuras para multiplicarse y seguir infectando a otras células.
En la medida en que nuestro sistema inmunológico tiene constancia de esta invasión, activan a los anticuerpos que se acoplan a la envoltura del virus, en este caso a sus proteínas, y lo inutilizan para eliminarlo. Con estos conceptos podemos entender los sistemas de diagnósticos de los que disponemos. Podemos determinar la cantidad de carga viral o de material genético que tenemos de virus en la muestra. Es la prueba de la PCR. Es la más efectiva tanto para los negativos como los positivos, pero tiene el inconveniente de la infraestructura que se necesita hacer en el hospital, necesita un personal entrenado y además necesita tiempo, al menos 4 horas. Disponemos además de una prueba rápida del antígeno que detecta la proteína del virus. Es muy específica, un 80% para los positivos, no tanto para los negativos. Y por último tenemos las pruebas de los anticuerpos, que nos concretan la situación de la persona. Si está infectado, es decir, al inicio de la infección, si ha sido infectado o si está inmune. Empezamos con las medidas para la población general. Se harán comunicados y anuncios a través de los medios del programa que se va a poner en marcha. Se aprovechará los sistemas informáticos de los sistemas de salud de las diferentes comunidades autónomas para añadir a las bases de datos la opción del coronavirus, donde podremos añadir los datos de los pacientes, los valores de su monitorización si es necesaria y lo que creamos conveniente. Además, se iniciará la realización de los test, empezando por aquellas personas que en los últimos 15 días hayan tenido clínica relacionada con el COVID-19, es decir, la tos, la fiebre y la disnea. Se priorizará aquellos que convivan con niños pequeños o con personas de edad avanzada y, por supuesto, a aquellas personas que tengan síntomas en el momento actual. De los resultados obtenidos, podremos ir haciendo diferentes opciones. Podemos tener un test positivo al antígeno, pero la persona actualmente no tiene síntomas. Tuvo síntomas hace 5, 7, 10 días, pero ahora está asintomática. Esta persona habrá que realizarle lo que es el test de anticuerpos para comprobar que ya ha padecido la enfermedad, que ha salido ya de la enfermedad e incluso que ha cogido la inmunidad a esa enfermedad. Puede ser que dé positivo a la prueba del antígeno y además tenga síntomas. Esta persona tiene que hacer cuarentena con aislamiento, con medidas detalladas en su domicilio, y a los convivientes con él habrá que hacerle el test del antígeno y completar la cuarentena. Puede ser que dé negativo y la persona tenga síntomas. Entonces significa que el test no lo ha detectado. Es necesario derivarlo al hospital para hacerle la PCR, porque puede ser que a lo mejor la clínica sea de otro virus que no tenga nada que ver con el coronavirus. Y así todas las posibilidades que se puedan dar, que perfectamente se pueden gestionar con los test y los diagnósticos de los que disponemos. Para las empresas, sus trabajadores y los autónomos serán los servicios de prevención de riesgos laborales los que gestionen y planifiquen la normalización laboral. Es indispensable que todos los trabajadores se hagan el test de antígeno. Es fundamental que se lleve a rajatabla las medidas de contención, mascarillas, guantes, distancia de seguridad, evitar los confinamientos en vestuarios y en comedores y, por supuesto, la toma de temperatura a la entrada y a la salida de las empresas. La finalidad última de esta propuesta es concretar aquellas personas de la población que tienen inmunidad al virus y, por lo tanto, que ni van a infectarse ni van a infectar a nadie. Y, por supuesto, tener controlados a esos pacientes que están pasando la enfermedad y monitorizarlos hasta que tomen la inmunidad al virus. Muchas gracias.